y esto es lo que es la interface de iDVD. Si os fijáis, tenemos una pantalla principal donde nos está mostrando el menú del DVD, una barra a la derecha que nos va a permitir seleccionar y cambiar nuestra selección de temas, un desplegable que nos va a permitir seleccionar qué temas van a ser mostrados. En principio podemos seleccionar los 7.0, que serían los últimos, los 6.0, que serían los anteriores, temas antiguos, favoritos o bien todos los temas. En esta ventana nosotros estamos viendo los temas, pero podríamos ver los botones haciendo clic aquí. Nos permitiría ver una serie de botones predeterminados de texto, viñetas, figuras, etc. Ya lo veremos. Y la pestaña multimedia que nos va a permitir seleccionar contenido para arrastrar directamente. Bien, si os fijáis en los menús, pues llevan unas zonas de arrastre, como por ejemplo las tenemos aquí. Esto sería una zona de arrastre en la cual podríamos añadir pues una foto, bueno, arrastrar propiamente una foto o un vídeo y se va a reproducir en el propio menú del DVD cuando nosotros lo ejecutemos. Bien, y después por aquí abajo tenemos unos controles. Tenemos unos controles que nos va a permitir añadir submenú, añadir una película, añadir un pase de diapositivas. Nos permite un botón de información del menú que nos va a permitir definir el fondo. Si queremos o no queremos la introducción y la salida, esto también lo podemos seleccionar aquí. Ya veremos cómo. La duración del bucle, qué audio queremos a ese bucle, a ese menú en sí, el volumen de esos menús, si queremos alinear los botones con la retícula o si queremos un posicionamiento libre, eso ya veremos cómo funciona, y si queremos que se muestren las zonas de arrastre o no. Bien, pero bueno, eso ya os digo, vamos a ir creando un proyecto y vamos a ver cómo funciona realmente. Nos va a permitir ver nuestro proyecto en modo árbol. Este modo nos va a permitir saber qué contenido tenemos y con qué parte del DVD está enlazado. Podemos hacer composiciones pues más sencillas o más complejas. Este mismo botón nos va a permitir no mostrar ese mapa del DVD, es decir, nos saldría al menú principal. Este botón que tenemos aquí nos va a permitir reproducir o parar la animación, es decir, la animación de este DVD. En el momento que yo hago clic, directamente lo que está haciendo es reproduciendo ese menú continuamente. En cuanto llegue al final, pues va a volver al principio. Vamos a pararlo. Y si os fijáis, esto que os decía, tenemos un punto de entrada y un punto de salida. Esto no es más que una transición de entrada y una transición de salida. Si os fijáis, estaríamos en el principio y esto sería una transición de entrada. Le llaman película de entrada. Podemos deshabilitarla y ya lo que es el menú comenzará pues directamente de este modo. Y exactamente igual en el final. Si lo activamos, el final pues se mostrará una disolución en este caso y un movimiento. Esto ya queda a vuestro gusto y cada menú pues lógicamente es distinto. Bien, tenemos un control de volumen y tenemos un botón de reproducir. Este botón lo que va a hacer es reproducir el DVD como si estuviéramos reproduciéndolo en un reproductor de DVD. Es decir, nos va a salir una especie de mando a distancia que nos va a permitir, digamos que, controlar los movimientos que hacemos por ese DVD. Y este será el botón de grabar que cuando esté preparado el DVD, pues nos permitirá grabarlo. Bien, después si os fijáis en la opción de temas, aparte de la selección de los propios temas, si nosotros hacemos clic en este triangulito nos salen los submenús de esos temas. Menú principal, menú de capítulos, menú de extras en este caso. Esto básicamente nos va a hacer personalizar mucho más nuestros DVDs. Y esto lógicamente lo vamos a ver mucho mejor cuando tengamos ya contenido creado, tengamos unos botones, etcétera, porque lo vamos a ver de un modo más visual, lógicamente. También cada uno de estos menús van a tener sus propios botones personalizados, su propia configuración personalizada y su propia música personalizada, su propia música de fondo personalizada. Si nosotros quisiéramos cambiar de tema, pues realmente es tan sencillo como hacer clic en el tema que nos interesa. Imaginaros que tenemos el tema, disco de vinilo. Tenemos este tema y ahora si le diéramos a reproducir, lo que os decía, nos reproduciría el disco como si fuera un reproductor de DVD y además nos saldría un mando que nos permitiría controlarlo. Este es el mandito y en este caso, como no tenemos contenido, pues no nos permite seleccionar más que el play y stop. Con lo cual le vamos a dar a stop y después ya lo veremos funcionando realmente. Bien, también tenemos este botón que nos va a permitir editar las zonas de arrastre de los menús. Zonas de arrastre, como ya dijimos, es esta zona que nos va a permitir arrastrar contenido para que sea enlazado desde el menú de DVD. De un modo muy sencillo, podemos arrastrar, por ejemplo, un clip de película y directamente nos quedaría enlazado de ese modo. Si os fijáis, nos muestra determinada imagen. Dependiendo del tema que usemos, pues va a verse de un modo o de otro. Y si nosotros hacemos clic, esto lo vamos a ver de todas formas en el episodio siguiente más a fondo, pero nos va a permitir definir qué parte
se va a mostrar de ese vídeo. Pero bueno, ya lo veremos. Cuando sea un vídeo nos va a permitir definir qué partes mostraremos para que se vaya mostrando mientras está ese menú puesto en el DVD. Bien, pues esta opción nos va a permitir editar las zonas de arrastre de un modo un poquito más visual. Aquí nos va a mostrar lo que se va a ir viendo en ese menú, en esa zona de arrastre. Pero bueno, ya os digo, en el siguiente episodio lo vamos a ver con más profundidad.